bienvenidos y bienvenidas a esta celebración, a este acto con motivo del 75 aniversario de nuestra parroquia de San Rafael Arcángel. Cuando la comisión empezó a vislumbrar los distintos actos y actividades, pues dijimos por qué no tener una mesa donde distintas mujeres pudieran compartir su experiencia de la parroquia desde que se empezó a construir y cómo pues en aquel tiempo se empezó a construir la parroquia, pues las actividades que se hacían y que nos contaran pues cómo era la vida en torno a la parroquia en aquel inicio. Por eso hoy contamos con nosotros a Sarito Vega, a don Pedro Mayor, a Ana María Lee, a Saro López, a Antonia López y Carmen Suárez. Cada una de ellas, y don Pedro, pues nos va a ir compartiendo con nosotros pues las distintas vivencias que ellas tienen en torno. Entonces yo primero les diría a cada una pues que en un tiempito relativamente corto pudieran contar pues cómo fue aquellos primeros inicios desde que se empezó a construir la parroquia. Y antes de tener la parroquia, pues dónde se celebraba, dónde se decía misa y un poquito en torno a cómo se empezó después a ir construyendo la parroquia, qué hicieron, qué párrocos estaban, cómo se organizaban. Un poquito en ese primer inicio, allá por 1943, un poquito más tarde después, cómo empezaron. Frente de la iglesia aquí. Todavía no tenía 12 años. He cumplido 12 años en esa casa. El maestro albañil que vino a hacer la iglesia se llamaba Mastro Blas y un hijo. Eran del Carrizal. Y entonces ya estaba sellada la iglesia cuando empezó a moverse mucho. Entonces lo llamaron y estas vigas que le pusieron a la iglesia fue porque la iglesia empezó a moverse mucho, porque hacía mucho viento aquí. No estaban la única casa que estaban fabricadas por aquí era donde vivía Juan Eli, no estaba fabricada. Estaba la de Mastro Jesús, que era uno de los más viejos, la de los Matas, también estaba fabricada, ni había farmacia ni nada, todo eso Mastro Isidoro, así que Celestinito era mucho de aquí, de la iglesia también, y no había más casas. Y entonces la parroquia tampoco tenía casa parroquial, eso era un campo de fútbol, que había un equipo del vecindario. Y después nosotros, aquí se celebraban mucho las enramadas de mayo, salíamos a pedir por las calles. Incluso nosotros hicimos, mi hermana los enseñó, los ensayó en las comedias. Íbamos a don Manuel Guedes, que fue el primer sacerdote que llegó aquí, y don José Reyes Molina, lo pidió el cine prestado, a veces nos dejaban celebrar las comedias, y las celebramos. Fuimos al Guiniguín también para poder comprar, el primer Cristo que se compró fue con la ayuda que hicimos nosotros, las comedias que hicimos. En el Guiniguín tuvimos que salir por las calles para ir anunciando, para ver si compraban las entradas para entrar, y se compró el primer Cristo. Y las enramadas de mayo se hacían, que eran muy bonitas, salimos también a pedir para hacer las enramadas de la iglesia, y así fuimos pasando hasta que se terminó la parroquia. Ya que Sarito hizo el comienzo ya de la iglesia, yo le voy a comentar cuando nos enteramos que nos dieron una parroquia, que fue en el año 1954, ¿no fue? Exactamente. Nosotros aquí, los que estábamos, teníamos que ir a misa o a algo de la iglesia a Sardina, porque aquí no había nada. Entonces después, más tarde, se consiguió una habitación de los José Monroy para descanse, y decía la misa en la habitación, pero nosotros estábamos en la carretera, en la calle, porque no había hueco sino para poquitas personas y el altar. Entonces ahí estuvo un tiempito. Después, no sé qué pasó al final, que un domingo llegué por la mañana, yo a media mañana, y estaban preparando un pequeño altar en la era de Verdugo, a la intemperie. Y entonces yo le dije a mi madre para descansar, digo, mamá,
están diciendo, van a decir la misa en la iglesia, y mi madre, ¿cómo va a ser eso? Digo, sí, ¿cómo va a ser eso? Entonces ella salió, y entonces ahí habló con don Román, era en aquella época, y le dijo, mire, quiero hablar con usted cuando termine la misa. Dice, sí, bueno, yo porque vivíamos allí nosotros por dentro. Entonces cuando él terminó, fue, y entonces mi madre le dijo, mire, don Román, mi casa está a disposición de la parroquia, de usted. Usted no diga la misa más en la calle, así de esa manera. Y entonces le dijo, mira, vamos a ver, porque la gente sabe comprar, dice, esto está a disposición, y era un patio muy grande, y 2 domingos dijo la misa en ese sitio. Y después se consiguió el local de Maestro Patricio, que ahí sí estuvimos mucho tiempo. Ahí hice yo la comunión, ahí me confirmé, y siguió la parroquia. Pero la verdad que sí, los principios de la parroquia fue gracias a la voluntad de la gente que había, y la mantuvieron y la fueron sacando, y nunca dieron de lado para nada. De lo demás, pues, ya Sarito comentó algo. Cuando estaban midiendo esto aquí, yo pasé y digo, ¿qué están haciendo ahí a unos chicos? Dice, van a hacer la iglesia, digo, ¿la van a hacer medio cercado? Yo me quedé así, entonces me iba a la escuela de un señor, don José Serpa Suárez, para descansar, y se lo comenté, digo, don José, están midiendo y van a hacer la iglesia medio cercado. Y se extrañó, dice, no, ¿cómo va a hacer eso? Después entonces dice, es donde dio el solar don José Verdugo. ¿Por qué tú lo dio don José Verdugo a hacer? Y entonces cuando él se enteró, porque se preocupó, dice, no, lo que pasa es que le hicieron un poco abajo para dejar hueco para las plazas. Digo, bueno, pues entonces, porque yo estaba, digo, hacer cercado, medio cercado. Y entonces ahí siguió la parroquia. Entonces cuando estaban haciendo los cimientos, los hoyos ya, yo me senté de aquí un tiempo que me fui con mi hermano, me llevó para las Palmas por del comercio. Y estuve 5 años casi allá. Y entonces la iglesia casi se hizo en el tiempo que yo no estaba aquí. Pero yo venía, cuando venía los sábados, los domingos, y daba una vuelta y veía que subía las paredes, y digo, bueno, la iglesia va funcionando. Y a Dios gracias, ahora tenemos, como yo no esperé nunca tener la iglesia en el vecindario. Señores, si me he cansado un poco, también, si ustedes me lo permiten, voy a hacer un recuerdo a los compañeros que han estado defendiendo la parroquia a toda marcha y ya no están aquí. Que Dios los tenga en buen descanso, porque bastante que batallaron conmigo, o todos juntos, para el bien de nosotros hoy, y ellos hoy están los pobres donde Dios tiene que lo puso. Muchas gracias por la atención. Estaba un poquito preocupada porque una de las señoras que iba a venir, que es muy importante, Juanita González, no ha podido venir. Pero yo hablé con ella antes de ayer por la tarde, y entonces me comentó un par de cosillas que he anotado. Me dijo, la primera boda que se celebró en la parroquia fue la de Juanita González y su marido Facundo, en 1953. Y un hermano de ella, don Jesús, fue el primer cura que se ordenó aquí en esta parroquia. Los primeros curas que han habido en esta parroquia, el primero de todos era don Manuel Guedes y don José Reyes. En casa de doña Ana, aquí fuera, ella tenía muchas cosas para cuando se hacía el monumento, que era el Jueves Santo, y entonces traían pues cosas de plata que ella tenía y hacían un monumento muy bonito y todo lleno de flores y de cosas como bandejas y jarrones y cosas de esas. Eso recuerdo. Y también ya lo dijo Perico, lo de la misa, que ya no lo voy a repetir. Hacíamos los 9 primeros viernes de mes, dedicados al corazón de Jesús. Y la adoración nocturna también se hacía, y era Celestinito Melián, Isabelita, Agustín Peñate, Pepito Hernández, y rezaban y se ponía el Santísimo. Eso era, creo que eran los viernes por la noche. Los viernes, Sarito.
los viernes. Después otras personas hicieron unas túnicas, pero esas túnicas eran para el Viernes Santo y tenían también unos cucuruchos que los preparaban, no sé ni cómo, porque no había medios, pero lo hacían muy bonito. No habían bancos en la iglesia y todas las familias, todas traían sus sillas de sus casas y las ponían cada uno con sus nombres por detrás, sus iniciales. Y recuerdo que las nuestras decían J.A., que era Julián Ali, que era el nombre de mi papá. Y entonces cuando veníamos a la iglesia, ya cada uno tenía su silla y no había ningún problema. Yo recuerdo que todavía no estaba la iglesia terminada, o que venían a decir los jesuitas, las misiones, venían al almacén de la Ciel y entonces estaban muchos días ahí, hacían procesiones, trajeron la Virgen de Fátima y le hicieron la fiesta. Y a ver si me voy a acordar. Y yo hice la comunión ahí en el almacén de la Ciel, porque todavía la iglesia no funcionaba. Después empezó a funcionar más tarde. Y así, no recuerdo ahora más. Carmen como que se ve, no sé, como fuera de lugar, porque yo desde el primer momento se lo dije a Antonio Juan, que yo vivía un poco lejos, era una niña, ayudaba a mis padres en el trabajo de los tomates y no estaba muy vinculada. Pero sí que recuerdo, y siempre he escuchado la historia, que esto se hizo parroquia en el año 43, o sea que no hablamos solo del templo aquí. Cuando yo llegué aquí, iba a misa a casa de Sarito Monroy, como bien decía Pedro antes, era una habitación pequeña en la que la mayoría de las personas estábamos fuera en la calle y las pocas que cabíamos en la pequeña habitación estábamos de pie. Más tarde vino la alegría para toda la gente de vecindario de esta época de que don José Verdugo había regalado unos terrenos, que es lo que hace la parroquia y la plaza. Fue un regalo de don José Verdugo, alegría para todos. Poco a poco, creo que también gente, independientemente de lo que dice Sarito, que ese constructor, que era fulanito de tal, creo que gente de la parroquia de buena voluntad también se ofrecía a trabajar sus ratos gratis, se hizo con mucha ilusión. También ellas lo han dicho y yo lo recuerdo un poco, no teníamos banco, pues yo no traje esa sillita y me resulta que esta niña la levantaba su padre a las 5 de la mañana, un poco antes, porque la misa era a las 5, media dormilada, se ponía ahí de pie y escuchaba misa de las 5 de la mañana y sin el banquito ese. Y hemos ido progresando. El primer sacerdote que yo conocí fue don Román, que era el que celebraba en casa de Sarito, como dije antes, Sarito Monroy, era don Román, y bueno, no tengo muchísimo más que aportar, iremos diciendo lentamente o como lo vean. Es un poco, es lo que yo, si esto no es tan oficial, que se puede decir alguna anécdota, yo digo que a Anita María Lee trajo su librito de misa hoy, pues para que si había que decir, traíamos un librito. Pues hay épocas y épocas en la vida. Esa época yo hoy lo pienso y era un poco atrasada. Resulta que el sacerdote hablando y todas nosotros como unas devotas leyendo en el libro. O sea que no sé si estábamos escuchando la palabra de Dios o leyendo el libro. Que también digo, la palabra de Dios era en latín, a ver, pues de todas maneras. Pero bueno,
yo no tengo mucho que aportar, un poco eso, más bien para estas niñas jóvenes que no sabían, y no lo saben muchas de ellas, que el sacerdote los daba la espalda, se viraba para allá, miraba para acá y decía, Dominus vobiscum. Bueno, pues no sé. Sarito Vega decía que se iban, llegaban hasta Arguineguín haciendo comedias, haciendo peticiones. Ahora nos cuentas un poquito cómo eran, qué obras hacían, a dónde iban, a dónde llegaban, a qué lugares, ¿no? Yo les voy haciendo preguntas y ustedes ahora responden, ¿no? Y sobre todo, cómo era aquel primer tiempo aquí en la parroquia. Ya nos dijeron los curas, pero si había alguien de sacristán o sacristana, quiénes eran, pues por ejemplo las partículas si las hacían aquí, porque cuando yo llegué Antonia y Saro pues le hacían las partículas, pues un poquito que nos contaran cómo era la vida en torno aquí a la parroquia, qué actividades hacían, pues cómo fue ese cambio de la misa en latín allá a la misa en español, cómo el cura pues ya no daba la espalda, cómo se hace el altar, si la iglesia siempre fue así, el altar siempre estaba aquí, quién cuidaba de este espacio, que nos puedan contar un poquito pues esas cosas. Bueno, el cuidado de la iglesia, ya cuando empezó Lolita, la que estaba con doña Ana, para descanse, la pobre, Lolita, sí. Y la iglesia era así, el altar así se giraba para atrás. Cuando hacíamos el Belén, lo hacían en esta parte, un Belén grande. Después también, aquí vino cuando ya empezó el Manuel Guedes, no nos dejaban entrar ni con mangas pequeñas a la iglesia, sino con velos. Teníamos, a veces venían algunas personas a ver la iglesia y venían destocadas, los mandaban a nosotros corriendo, que los pusiéramos fuera en la puerta y le pusiéramos el velo para que ella entrara. También después trajeron a un tal, un carmelita que se llamaba, el padre carmelita se llamaba don Pedro, y daba las prácticas así en la sierra. Y después también salíamos en el Rosario de la Aurora, todo. ¿Te acuerdas del Rosario de la Aurora? Y cantaba, y a mí se me quedó tan grabado una cosa que cantaba cuando iba llegando a las puertas, decía, en la puerta de tu casa está un ataúd, esperando la muerte, y esa muerte eres tú. Y después empezaba a cantar, y esto se me quedó tan grabado porque era tan pequeña, asombrada. Y esto nada más, y cosas así. Después y salíamos a pedir las enramadas de mayo, se hacía todos los años. Y decían versos en la iglesia también. Me acuerdo que la hermana de Loli, la de Antonio Patrón, Loli López, que fue cuando vino el obispo, el Pilaín Sapiaín se llamaba ese. Así cuando se vino, dijo un verso esperándole, dice, la gente del vecindario, aunque pequeñilla sea vuestro niño de estar, y muy en particular, o sea, una alegría por todo el vecindario, no sé, una cosa tan bonita que le explicó al obispo. Y lo pasábamos así, pequeñas que era, nada más. Una de las veces vinieron a hacer unos misioneros a hacer aquí como una misión aquí. Y entonces no había sillas, porque lo cagaba así en Santa María. Pero tuvieron los chiquillos toda la mañana trayendo cajas de tomate de la sierra para que se sentara la gente aquel día. Y por la tarde, pues otra rumba llevando cajas de tomate para la sierra. Y para decir eso porque no había sillas. Cuando las parejas se iban a casar, se amonestaban 3 veces, 3 domingos seguidos. Primera, un domingo, segunda al siguiente domingo y tercera al siguiente domingo. Y decían el nombre y el apellido de la persona que se iba a casar. No sé, todo el mundo lo sabía, pero eso lo hacían por si había algún impedimento. Y ese impedimento había que decírselo al cura antes de que se celebrara el matrimonio, porque era muy importante que esa pareja que se iban a casar estuvieran limpios, libres, que no tuvieran nada
O sea, que estuvieran muy bien, que vinieran limpios a casarse. Después, sí, ya lo dije. Tengo que ponerme la caja y perdone. Y cuando se iban a casar, habían unos cursillos prematrimoniales. Y los cursillos lo daban don Vicente y su esposa, doña Araceli. Él era médico, y también don Vicente Rojas, que era notario. Esos eran los que daban los cursillos prematrimoniales. Y cuando veníamos al catecismo, que vivía yo en el cruce, veníamos caminando y venía la maestra con nosotros. Y entonces el cura nos enseñaba todas las oraciones. Y una vez que las oraciones se las sabían todos los niños, el credo, la salve, el yo pecador, los mandamientos, los sacramentos, ya esos niños estaban ya como examinados como para hacer la primera comunión. Y se hacía mucho más pronto que ahora, porque ahora normalmente se hace a los 9 o 10 años. Y yo cuando la hice fue con 7 años. Y había gente, niños, que aún eran más pequeños y también hacían la comunión pequeñillos, como de 6 años o así. Pues paso a Antoñita por si... Bueno, yo estuve en la parroquia, primero empecé con la catequesis, tuve unos cuantos años dando catequesis, después Suso me propuso para hacer las hostias, y a dos señoras más, a Guidita Olivares, que ya murió, y a Eva Pérez. Entonces fuimos a aprender a hacerla a Ingenio. Que aquí no había la máquina tampoco, no teníamos máquina, entonces íbamos a Ingenio a hacerla. Y luego, pues estuvimos aquí unos 20 años haciéndola, hasta que llegó Antonio Juan, que el obispo dijo que no le hiciera. Bueno, antes de llegar él ya le hubiera dicho a Alejandro que no se podía hacer porque se espiscaban un poco y tal. Y después cuando Antonio Juan vino, la hice unas cuantas veces, un tiempo, pero después dejé de hacerlas por eso. Y dejé mi participación ahí abandonada. Pues nada. Ahora, sinceramente, pues, voy a volverme atrás, desde lo que estamos hablando de los principios, que no tengo tantísimo que decir, pero bueno, que vuelvo y repito, que es para los jóvenes que están aquí, que no saben cómo eran las costumbres y tal. Estamos en una época y aquella era otra. No digo que ni mejor ni peor. Había que traer un velo, las señoras y señoritas, si no el sacerdote, pues no tal. Había que traer una manga larga, no corta, y unas medias, o sea, uno muy arropado. Y si es posible, un cuellito como el que traigo yo hoy. Eso eran las normas de esa época. ¿Qué más iba a decir? Me dicen las fiestas. ¿Cómo era la fiesta de San Rafael en aquellos primeros años cuando estaba recién hecha la parroquia? Pues lindísimas. Yo las digo que eran más lindas, que eran bonitas, ¿no? Las fiestas eran más religiosas que populares. En esa época eran más a nuestro patrón o sea, de la iglesia que populares. Eran bonitas, recuerdo que esa procesión iba todo eso por ahí para abajo, que hoy es la avenida de Canarias, que entonces era de tierra, íbamos con el santo, no sé qué más puedo yo decir. Teníamos, bueno, que lo seguimos teniendo, pero de diferentes formas. Teníamos el novenario, que le llamábamos entonces, que los 9 días antes veníamos por aquí a misa, siempre había algo especial. Antes lo dedicábamos, porque era el tiempo que era, pues más al rezo que a
que a llevarlo a la vida era diferente, vamos progresando, para bien o para mal, pero que era diferente. Mucho rezo, muchas cosas y no sé decir más. Bueno, yo voy a hablar por mi hermana, que no ha querido hablar. Ella estuvo en Cáritas muchos años, iba a ver a los enfermos, iba al Matorral y a Juan Grande, y entonces ella participó mucho. Y yo iba a decir que las fiestas empezaron a hacerse popular cuando estuvo don Pedro Sánchez, que quería hacer una fiesta como la del Pino. Entonces empezó a mover a la gente y a hacer muchas cosas. Recuerdo yo y estuvo unos cuantos años y cogió mucha fama la fiesta. Y luego pues ha ido bajando, pero bueno, la vida es así y siempre no es lo mismo. Para mí la fiesta era muy importante porque no había sino esta fiesta sola, no había más ninguna. Sí, se tenía que estrenar ropa y zapatos para ir todo el mundo guapo a la fiesta. Pero también recuerdo que un año llovió tanto, que se rompió la carretera por el Barranco Valo. Iban a venir los músicos a tocar y no pudieron cruzar el barranco por tanta agua y se llevó hasta las chozas de la gente que vivían allí. Juan Ramón los cruzaba. Estuvo aquí una semana, después Juan Ramón porque eran de San Mateo, y después Juan Ramón se los llevaba a la pelera, se le pagaba y cruzaba el barranco con ellos, cogido por casi 8 días duró la fiesta ese año, de tanta agua que hubo, y lo pasamos bienísimo. La casa de esta donde está ahora Juanelli vino una cosa que le decían la moto de la muerte, que era redonda y empezaban las motos a correr, ¿te acuerdas? Que eran buenísimas. Yo por lo menos me gustaba. Después la segunda fiesta que hubo, que fue cuando nació mi sobrina, fue la fiesta de las pigas, hicieron la fiesta de las pigas. Pero no sé, después más. Era cuando estaba ya con el rosario, la fiesta de las pigas. Con la cosa de Juan Ramón, cuando estaba cruzando, eran 3 sacerdotes, precisamente uno era primo mío, y entonces lo estaba haciendo con intención de hacerse, que se caía, para tirarnos al agua. Y uno se dio cuenta y se esperó para lo último. Y cuando iba con más corriente que lo iba a tirar, como él se agarraba, se iba a caer primero, golpear, y después al final decía, coño, te jodió, no lo podía tirar. No lo pude tirar. Y perdón con las procesiones llegaban al cruce de Sardinas. Eran preciosas. Y después las fiestas que eran tranquilas. Prácticamente la gente de vecindario. Y yo pues veas tu gente tranquilo y todo el mundo contento, felicitándose, pero ahora, si te descuidas, te echan fuera a ti. Bueno, ¿y qué recuerdo tienen ustedes de los curas que han pasado por aquí o de personas importantes que estaban aquí en el pueblo, que han sido importantes para la parroquia, qué labor han desempeñado? Janito García era uno de los presidentes siempre para la fiesta, ayudaba mucho. Celestinito era hijo de María, venían había un grupito que era hijo de María con el padre de Mercedes y varias cosas más. Yo no recuerdo así como era tan pequeñita, no acordaba mucho de esa gente, pero venían y estaban en la iglesia, ayudaban mucho. Y monaguillo había un hijo de Isabel para descanse, fue monaguillo. Siempre había monaguillos en la iglesia acompañando al sacerdote. No es como ahora que tenemos que ir las mujeres a llevar eso, antes eran los niños. No. Lolita García, que estaba aquí siempre en la iglesia para todo lo que hubiera, para la boda, para los entierros y para todas las cosas estaba ella pendiente, para limpiar la iglesia, para lavar los manteles de la iglesia, todo ella lo llevaba. Y después cuando llegaban las épocas de más tarea en la iglesia, por ejemplo por Semana Santa o también por Navidad, ella cuidaba todos los detalles
era una mujer muy importante en esta parroquia. Vivía aquí en la casa con doña Ana, era prima hermana de doña Ana. Sí, no sé si Antoñita. Pero hubieron muchas personas que importantes y que trabajaron mucho por la parroquia. Por ejemplo, en las comisiones de fiesta había Isaac y mucha gente más. No hay por qué dar nombres, sino gente importante que trabajó mucho por la parroquia en aquella época. ¿No? Eso es lo que tengo que decir. Pues lo que dice Antoñita, ahora no me viene el nombre, pero siempre afortunadamente esta parroquia ha tenido gente comprometida y gente implicada. También tendremos que nombrar a Celestinito, don Celestino, como ustedes le digan. Tendremos que nombrar a mucha gente muy implicados, muy comprometidos y mucha ilusión a que nuestra parroquia funcionara. A mí se me ocurre siempre, aunque también era de la parroquia, aunque también era un señor creyente, pero como persona relevante en vecindario siempre me viene a mí don José Serpa. Yo cuando vino a un instituto aquí abajo y le buscaban nombres y votaban por nombres a ver si le ponemos este o el otro, me apareció muy bien que lleve el nombre de don José Serpa. Fue un señor que, aunque ahora no estoy hablando de la parroquia, también es una persona que todo esto es evangelio y todo esto es hacer bien a los demás y a nuestra gente. Don José Serpa se ofrecía a dar clase nocturna porque antes no estudiábamos, porque los íbamos muy temprano a trabajar. Y era un señor que los muchachos, mi marido mismo siendo jovencillo, estaba todo el día trabajando, por la noche iba, don José Serpa con la gran ilusión le daba las clases gratuitas a todas las personas que iban, hizo mucho por nuestro pueblo y también siempre he leído yo en la historia de don José Serpa que el primer periódico que se trajo aquí, trabajó mucho por la cultura, fue ese señor, y como estamos hablando pues de personas relevantes que no tiene que estar precisamente en la parroquia, se me ocurre ese señor. De don José Serpa, que fue un maestro ejemplar y una persona buenísima para todos. Y era un hombre que recuerdo que cuando salía alguna cosilla nueva, que sería alguna radio o algo, porque no había otra cosa, los chicos nos poníamos a hablar y entonces él, cuando hablábamos un rato, dice, mire, las nuevas tecnologías son muy buenas para emplearlas para lo que se hace, porque si después abusan de las tecnologías, ella perder la gente y se echa a perder la tecnología. Y hoy lo tenemos clarísimo con los móviles. La gente tropiezan con otros mirando los móviles. Y yo cada vez que con una persona me acuerdo de don José Serpa, digo, bien lo decía este hombre, ¿eh? Bien lo decía. Sí, era una gran persona. Si hay alguna persona que quisiera hacerles alguna pregunta. Hola, buenas noches a todos. Antes nombraron a un párroco que estuvo aquí entre los años 60 y 70, que era don Pedro Sánchez. Bueno, pues yo quería añadir, aunque yo creo que todos ustedes lo saben, que en la época de don Pedro, pues se completó la torre de la iglesia, o sea, se hizo la torre. Y también, quizás porque procedía de Teror y le gustaba la naturaleza, plantó los árboles que están ahora en la plaza. Pero estaban los árboles solamente con el pequeño pozo, no estaba alquitranada todavía la plaza ni nada. O sea, a continuación de la iglesia fueron los árboles. Y fue en la época de don Pedro Sánchez. Sí, quizás por eso también tuvo influencia, que estaba diciendo que construyó la torre y eso. Y luego después, en el último año que estuvo aquí Bernardo, pues se pusieron la vidriera que yo creo que embelleció y el suelo, se cambió, los bancos, que quizás sea la parte más moderna de la iglesia. Don Pedro Sánchez también hizo la labor de ir por las puertas pidiendo donativos para el cementerio. Quien se encargó del cementerio fue, estando aquí, don Pedro Sánchez, y trabajó muchísimo por ello.
me dijeron que un año, cuando se iba a hacer la torre, un señor, hijo de Lorencito Mayor, regaló un coche usado, pero en buenas condiciones, y se rifó. Y me dijeron también que fueron para Teror, a la Virgen del Pino, en la fiesta, y vendieron un montón de números y reunieron muchísimo dinero para la rifa de ese coche. Y por lo visto era para hacer la torre de la iglesia. Hola, buenas noches. Quisiera preguntarles, porque siempre me ha llamado la atención, soy de origen colombiano, me encuentro paseando acá en la isla, y quisiera preguntarles si tienen conocimiento quién o por qué se eligió el nombre de San Rafael a la parroquia. En toda la isla no había ninguna parroquia que llevara el nombre de San Rafael. Muchos de estos muchos inmigrantes de todos sitios empezaron a ponerle San Rafael. Le dijeron el nombre de San Rafael. El Rafael chiquitito que hoy está en la casa parroquial, que es que yo el que digo es Rafael nuestro. Ese era el que la gente, y también porque fue caminante. Y aquí venían de todos los sitios la gente a trabajar. Y entonces pues, una de las razones fue esa. Yo soy un participante de la iglesia de San Rafael desde que tenía 18 años. Era taxista de aquí de San Rafael de toda la vida. Y las partículas para hacer la comunión las traía este señor que ustedes ven aquí de pie toda la semana de Las Palmas aquí debajo, a Don Pedro. Porque no había nada de nada en todo esto. Y tengo muchas cosas que contarles, pero la verdad es que se le va uno un poco del pensamiento, ¿no? Pero cuando se construyó esta parroquia, salíamos de la escuela de don Antonio Brenes, que estaba aquí detrás, y veníamos a jugar a los cimientos de la iglesia, que ya lo tenían abierto, pero no tenía. Estuvo muchos años, estuvo por lo menos 3 años abierto, pero no se pusieron nada de nada, el hoyo nada más. Porque un tractor que tenía mi padre en paz descanse de don Juan Martel Navarro fue quien abrió los cimientos de la iglesia. Y estuvo muchos años, por lo menos 3 años, con los cimientos abiertos, pero sin poderlo estar. Y entonces mi padre en paz descanse, que Dios lo tenga en el cielo, habló con mi tío Antonio Rivero para que trajeran las piedras del barranco de Tirajana para rellenar los cimientos. No tengo mucho más que contarle, porque si puedo contarle no termino. ¿Recuerdan esto? Ay, pero... Explícalo. No, yo no lo explico, yo no lo explico. No lo explica Ana María. No, yo es que no lo sé explicar. No lo sé explicar. Antes hablaban de los 9 primeros viernes de mes. Ajá. Y quien lo hacía, al final le daban este diploma que dice Apostolado de la oración, diploma de celadora en virtud de mis facultades como director del Centro del Apostolado de la Oración, establecido en nombro celadora del Apostolado de la Oración a don o doña. Entonces el que hacía lo... No le dieron esto. Pues vaya a exigirlo. Han pasado muchos años. ¿Qué diferencia encuentran ustedes ahora de la parroquia de aquellos primeros tiempos a la actualidad? Ni mejor ni peor, sino cuáles son las diferencias, qué es lo que valoran ustedes y si ustedes tienen alguna anécdota personal de ustedes que recuerdan con cariño en torno a la parroquia y que quisieran compartir. Estuve dando catequesis y esto no es anécdota y es anécdota. Fui muy feliz haciéndolo. No le enseñé nada a los niños, aprendí muchísimo de ellos y de sus madres.
muchísimo. Se me abrió mi mente en el que no tenemos que estar dentro de la parroquia, que claro que venimos, lo necesitamos. La persona creyente necesita venir aquí, escuchar la palabra de Dios y vivir en comunidad. Pero lo que sí aprendí e intento practicar es que la religión se lleva a la vida. Eso lo aprendí en la catequesis, en que los niños me enseñaron muchísimo. Es que, no sé, ahora podría contar anécdotas, algunas las recuerdo, yo sola me río, algunas me emocionan de niños, cosas lindísimas, que siempre debíamos de ser un poco niños, pero la vida nos va cambiando. Pero ahora mismo, pues no. Si alguien por aquí quiere contar, yo... ¿La diferencia en qué sentido? En cuanto a practicar, pues nuestra religión, nuestra fe, esto casi lo saqué ya con casi mis 40 años, cuando me incluí en la catequesis. Es eso que acabo de decir, que a veces pensamos que los escucha solo aquí dentro y que yo hoy pues tengo una situación, como todo el mundo tiene la de ella, que no todo es fácil y en esa situación me encuentro siempre agarrada de la mano de Dios, porque sé que no tengo que venir aquí, vuelvo y repito, no estoy diciendo no hay que venir a la iglesia, sino hay que vivir con que Él está presente, con que lo que le hago a los hermanos se lo hago a Él, es lo más que Él en cuenta va a tener. Yo encuentro, en este sentido, lo encuentro más positivo llevar la religión a la vida, pero en otro sentido, pues la parroquia también muy bien. Vamos a ver, tenemos nuestros hijos, nos gustaría que nos siguieran, lo sé, los míos, por las circunstancias que sea, pues no lo siguen o porque no, pero que en realidad lo que hay que ser es buena persona, que en realidad, pues no sé por qué decía esto de los hijos, y ya a mí ya se me va un poco la olla, pero no sé, iba a ir por otro camino, pero se me fue. Bueno, yo pienso que las cosas han cambiado mucho, ha cambiado mucho, antes, ahora, porque antes la misa la decía de espalda al pueblo, luego pues quitaron vamos a decir, esa norma y cambiaron el altar para decirla hacia el pueblo, de cara al pueblo. Han renovado mucho la iglesia también, la han preparado diferente, que antes era como un almacén de tomate, pues era todo, la sacristía estaba detrás del altar. Y a mí me parece que ha mejorado mucho, pero claro, para todo. ¿Alguna anécdota que tú tengas? Pero ahora mismo no tengo ninguna, no me viene ninguna a la cabeza. Pero sí que digo que ahora están las cosas muchísimo mejor, porque ya lo hemos dicho, que antes la gente veníamos a la iglesia cuando yo era pequeña y no nos enterábamos prácticamente de nada, porque la misa casi toda era en latín, pero ya ahora está todo mucho mejor. Lo único que antes, pues, la gente venía como las ropas como con más respeto. Ahora no tanto, pero será que hay que ir con los tiempos. No, pues tampoco, que he evolucionado mucho y que gracias a Dios tenemos una iglesia preciosa, que la misa es hablada, que la entendemos nosotros y que está muy bien. La anécdota es que trabajamos en el almacén, Semana Santa y lo que fuera, teníamos que terminar deprisa para venir de madrugada a misa. Gracias a Dios ya ni misa de madrugada para no estar esa levantada, sino
Esa es la anécdota. Venía gente de Verdugo, ¿te acuerdas, Antoñito? Tú venías de Verdugo, gente de lejísimos, a venir a la misa de madrugada. Y esa es la anécdota que tengo. Y ahora, gracias a Dios, la misa es a las 8, la que quiera, la más madrugada, a las 8. Como dice de los cambios, otra cosa que a mí me parece también positiva es, no sé, los sacerdotes como más cercanos, o sea, los respetamos de parte a parte, pero como vamos más de tú a tú. El sacerdote antes, pues no sé, porque era así, porque, repito, las épocas, pues no lo sé explicar. Sé explicar que emocionaban hablando, queridos hermanos, que yo, bueno, si aquí en todo oficial se puede decir algo, lo podemos reír. Pues yo tenía un tío mío que siempre salía de la iglesia con un pañuelo secándose las lágrimas y llorando. ¿Y esto qué es? ¿De qué llora? Y era un poco eso de que el sacerdote, no lo sé porque yo para expresarme soy malísima, pero que llevaba como una imagen, dígalo ustedes, yo que me quedo así. ¿Cómo? Miedo no, sino era como emocionante. Uy, querido. Y ahora como que van más cercanos, van más de cerca. Y entonces los feligreses pues venimos como más viéndolo un compañero con todos los respetos, que allí está representando a Jesucristo. Todo eso no lo quita nadie, pero que no vamos como con timidez hacia el sacerdote. Me gustaba a mí que cuando eran las fiestas aquí, y lo más que era diferente a hoy, es que era la fiesta de San Rafael, de 15 días antes, se embanderaba desde aquí hasta el Doctoral, desde aquí hasta el cruce de Sardinas. Los altavoces se oían de Casa Santa, toda la semana cantando esas canciones tan bonitas que eran de los buenos artistas de antes. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan todos? Los de mi época más o menos. Era fiesta, pero hasta en los tomateros amarrando tomateros teníamos fiesta, porque oíamos las canciones. Y era tan bonito, porque aquella ilusión tan bonita de oír, con todo el viento que había aquí en aquella época y todo, se oían las campanas de Casa Santa, se oían las canciones de Casa Santa. De Doctoral, porque ya vaya a Doctoral, lo de Victito Rivero, todo eso que era lo que... Y de verdad que era bonito. Otra cosa que hoy, ¿no? Pues se hacían los festivales aquí, las canciones aquí se hacían en los festivales, pues eran muy bonitas también, de chiquillos nuevos y tal. No quiero nombrar a nadie porque tal. Pero era muy ilusión, diferente a hoy, claro, total. La Virgen de Fátima la regaló don Bernardo Gasola. Ustedes se acordarán también. Pues teníamos la anécdota que trabajábamos y a las 4 de la mañana nos levantábamos. Yo que vivía por el Doctoral, y abajo en Casa Santa, veníamos caminando a las 4 de la mañana con un oscuro, partía piedra, a venir a misa. A las 5, para llegar a la casa, comer una ralera de agua de nogal y aceituna y ir a los tomateros a coger millo, a amarrar tomateros, a coger tomate. ¿O no es verdad? Pues era todo así. Bueno, se venían por la mañana tempranito, antes de ir a trabajar, había que venir a misa. ¿Pero qué venían? ¿Con la ropa del trabajo? Vestidas de divisa. Y después íbamos a trabajar y la casa de... No, yo vivía frente a él. Lo que vivía, tenía que venir porque ella misma vivía en la finca de Verdugo y tenía que ir otra vez, venir vestida. Ella vivió en la finca de Verdugo, porque todas estas, eso no eran casas ninguna, empezaron cuando, después de la iglesia, porque empezaron todos a fabricar. Todo esto era nada más de terreno. Íbamos al cruce donde está hoy Cristal, íbamos a acostar al cruce Caminito Ramírez y teníamos que llevar los pañuelos delante de los ojos porque las piedras de las tierras aradas no nos dejaban caminar para adelante, el viento es tan grande que así. Y hoy no hay tanto viento por todas las fábricas que hay. Y además tú dices que hoy es que no había sido esta parroquia sola. ¿Y hoy cuántas hay?
el doctorado, el canario, todos tienen. No estaba sino este y la de sardina. Una última palabra cada uno para terminar. Ya tú dijiste la tuya, Sarito. Pues lo que quieran, una última palabra de algún recuerdo o alguna cosa que ustedes quieran decir que les parezca importante de cada uno. ¿Vale? Venga. Yo, por ejemplo, vivíamos aquí donde era el vecindario tenía antes, y veníamos a la escuela para aquí, y había momentos que era tanto el viento que como había muchas cantoneras de agua que bajaba de Sardina, nos metíamos allí porque nos picaban. Pasaban para arreglando la carretera, ponían picón por la mañana y por la tarde no había ninguno, porque se lo había llevado el viento. Por el viento que acaba de decir Perico, el que tenía un vestido blanco para venir a misa, pues ya cuando llegaba a la casa ya no el traje no era blanco, porque de tanta tierra que había y los calcetines que eran blancos se llegaban a la casa color beige o más oscuro todavía. Nosotros vivíamos en Casa Santa y luego mi madre lo levantaba de madrugada para ir a Sardina a misa con el padre de Juan Antonio, era el cura, la familia de Isidoro Sánchez. Mi madre, de que salía Juanito Altile de la casa, salía cantando ranchera y dice: venga, chiquilla, que ya viene Juanito cantando la ranchera. Iban caminando a Sardina porque no había otra iglesia, ¿sabes? Y luego íbamos a visitar la familia de Juanito López. ¿Sabes qué? A recorrer a toda la familia de Sardina. Y nada más. A mí la verdad que no se me ocurre nada más. Nada más. Como ustedes han oído, Anita María por 3 veces ha dicho Perico, porque nos criamos pequeños en el barrio. Entonces la gente no me conoció por Pedro, pero cuando pequeño me decían Perico. Bueno, muchas gracias por compartir esa historia. Ana María, tú trajiste el libro, pero no dijiste nada del libro. Fue el primer regalo que me hizo mi novio. Y tengo hasta el precio aquí. 380 pesetas. Bueno, ¿y el libro por qué lo traían? Porque tiene 50 años. No, que por qué lo traían a misa, quiero decir, ¿para qué? Claro, este era el misal, porque aquí estaba todo, el evangelio, la epístola, el salmo, todo estaba en los libros. Y todo por lo que, por ejemplo, el tiempo de Adviento, lo que no se decía, el tiempo ordinario, se decía otra cosa. Ahora mismo no lo tengo aquí presente porque me tendría que poner la capa para leer, pero no se decía el tiempo ordinario. Antes los sacerdotes, me acuerdo cuando el Manuel Gay siempre tenía que leer un oficio, todas las, ya no lo leen, ¿verdad? También. Él se ponía en la plaza paseando, ahí leyendo el oficio en el libro, y estaba el Manuel Gay leyendo, nos poníamos de ahí y lo íbamos leyendo, y ahora sí a los sacerdotes no lo he visto yo así, leyéndolo así, no lo leerán en la casa, ¿no? Bueno, gracias a todos. Queríamos tener un pequeño detalle para cada una. Entonces, pues Saro, Isabel, Mari, Sene, está Luz Marina, está Feli, pues se acercan y le da a cada uno un detallito a una de ellas y a él. Y agradecidos por este ratito que nos han regalado. Acérquense, vamos.
Muchas gracias a ustedes también por compartir parte de la historia. Muchísimas gracias a todos.